Bien, entonces lo que les estaba comentando es justamente la característica de los microtricos para poder, de las microvellosidades, para aumentar el área de absorción de los nutrientes. Pero si son hermafroditas, entonces, y solo tengo un organismo, ¿dónde está la variabilidad genética? Y es que debemos de tener en cuenta que estos organismos, si bien son un solo organismo, ellos tienen múltiples proglótidos. Entonces, ¿cómo empiezan a generar variabilidad? Los proglótidos se doblan, en el caso de los eucéstodos. Como son especímenes muy largos, se doblan para evitar la autofecundación. Entonces, se doblan y empiezan a chocar un poro genital con otro. Por ejemplo, podríamos decir que continúa el proglótido y va a este, por ejemplo, vamos a poner color. De repente, este con este doblan y empiezan a chocar el poro genital. El poro genital es la abertura por donde van a intercambiar gametos. Entonces, este poro genital, llegado en cierto momento, va a chocar proglótido con proglótido. Y eso va a evitar entonces la endogamia. ¿Qué vamos a observar en las diferentes subclases? Tanto en los estodarios como en los eucéstodos. En el caso de los estodarios son parásitos de peces. En el caso de los eucéstodos son parásitos de aves y mamíferos principalmente. Son organismos que utilizan solo un hospedero, son organismos que utilizan varios hospederos, son organismos que el cuerpo es alargado pero entero y este otro presenta una forma de cinta. Las larvas son muy importantes porque aquí es una larva de cacanta y aquí en los eucéstodos hexacanta. ¿Qué, qué significa deca? Canta 10. ¿Qué significa hexa? Canta 6. Hexa 6 ganchos, deca 10 ganchos. Entonces van a observar ganchitos en esas larvas licóforas y oncósferas. Entonces el huevo va a albergar a una oncósfera. Una oncósfera. La licófora es de los cestodarios. Bien, en el caso de algunos notaénidos, vamos a encontrar formas intermedias como la procercoide y plerocercoide en algunos casos. Entonces, vamos a observar larvas procercoides, plerocercoides, entre otros. Si bien algunos especímenes suelen tener el cuerpo muy alargado, como las taenias Solion y Saginata, entre otras, también Dipilidium, Caninum, eh, Echinococcus granulosus es una excepción. ¿Por qué? Porque este solo presenta tres proglótidos, un proglótido inmaduro, un proglótido maduro y un proglótido grávido. El estróbilo solo alberga tres proglótidos, inmaduro, maduro y grávido. Y el grávido es aquel que alberga la masa de huevos. El proglótido inmaduro significa no se diferencian órganos reproductores, ni masculinos ni femeninos. Un proglótido maduro es un proglótido en donde podemos diferenciar ovarios, testículos, uterino, conducto espermático, glándulas vitelinas, el cirro, una vagina, un receptáculo seminal, entre otros. Eso es lo que nosotros vamos a observar en un proglótido maduro. Pero en un proglótido grávido, lo que nosotros vamos a diferenciar o encontrar es principalmente una masa de huevos. Ya se ha generado una fecundación. Entonces, dentro de las subclases estodaria, nosotros vamos a encontrar dos órdenes. Los, el orden
anfilínida y girocotílea. Entonces, dentro de este grupo de los girocotiles, vamos a encontrar esos márgenes ondulados y vamos a encontrar que en la parte que se utiliza para la fijación, vamos a encontrar una roseta. Entonces, vamos a mencionar a la roseta como una estructura clave para los girocotiles. Y en el caso de los anfilínidos vamos a encontrar a especímenes con huevos con 10 ganchos conocidas como licóforas. Entonces aquí tenemos a un ejemplar de un girocotile. Esta es la roseta y es la forma característica de este grupo de cestodarios. ¿Cómo se llama la larva? La larva se llama licófora. Y miren allí los ganchitos, 10. Por eso es deca canta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar intestinos. Puede ser que los intestinos los amarren con pabilos y luego los metan en formol para que no se deterioren y empezar a con una tijera suavemente o con un bisturí. También podrían hacer eso. Tienen que tener cuidado porque de repente entre su premura se olvidan del escólex. Entonces, el escólex es la estructura de fijación que va a permitir que ese animalito siga creciendo. Si bien tiene un escólex, el cuello es muy cercano a él y este tiene las células germinativas. Si nosotros utilizamos un desparasitario, entonces, ¿qué estamos haciendo? Normalmente descartando los proglótidos, pero el escólex sigue allí. Entonces, ese escólex va a, con el cuello, dar lugar a nuevamente, después de un tiempo, liberación de proglótidos. Miren, estos puntos marcados son las marcas de proglótidos grávidos con una masa de huevos. Entonces, tengamos en cuenta que si necesitamos conseguir tenias, necesitamos sí o sí colectar intestinos. Vamos a ir abordando la subclase Eucéstoda, en donde podemos encontrar escólex de formas muy variadas. Entonces, vamos a encontrar escólex coventosas. Lo que estoy señalando ahora es un taénido característico donde encontramos 4 ventosas y un escólex, y luego encontramos otras estructuras que también sirven como repliegues, y estos pueden ser botrios. ¿Recuerdan? No. En un ejemplar lo vimos, Diphyllobotrium pacificum. En Diphyllobotrium pacificum hemos visto este repliegue. Entonces, en cada uno de ellos hemos observado un botrio. Pero en algunos otros hemos observado botridios, como 4 proyecciones muy llamativas, con repliegues incluso. Esos repliegues se utilizan para la adherencia a un determinado hospedero. En ambientes terrestres, nosotros normalmente vamos a encontrar principalmente a, a los taénidos, en donde vamos a encontrar cómo el huevo tiene 6 ganchitos. Un huevo hexacanto, ¿verdad? Huevo hexacanto porque presenta 6 ganchitos, 3 pares. Pero este huevo puede dar lugar a un cisticercoide o puede dar lugar a un cisticerco o puede dar lugar a una hidátide o puede dar lugar a un cenuro o puede dar lugar a un estafilocisticercoide. Este huevo es el que va a ser ingerido, pero dependiendo de la especie de platelminto, vamos a observar cada uno de ellos. En el cisticerco, cuando observemos un taénido, sobre todo cuando observemos a taenia, ya sea solium o saginata,
vamos a encontrar como forma inmadura a un cisticerco. Pero cuando observemos a Echinococcus granulosus, entonces vamos a observar una hidátide. Entonces, vamos a observar, también existen otras formas como el cenuro, pero en organismos acuáticos, en ambientes acuáticos, nosotros vamos a encontrar una larva procercoide y una larva plerocercoide antes de llegar a la forma adulta. ¿Qué vamos a observar? Una larva, perdón, un huevo hexacanto, 6 ganchitos, y luego de él sale una forma inmadura que podría estar en un invertebrado, que podría estar en un pez, y que este va a ser ingerido por otro pez, o cuando se ingiere a ese invertebrado, se va a dar lugar a la larva plerocercoide. El plerocercoide va a ser ingerido por un hospedero mayor. En este caso podría ser un ave, podría ser de repente una gaviota, o podría ser un lobo marino, y en el lobo marino vamos a observar la forma adulta. Esa forma adulta ha transicionado desde un huevo, un procercoide, plerocercoide, y por último a su forma adulta. Vemos en esta imagen los eustéstodos, en donde la característica es prácticamente el escolex con el estróbilo. Por ejemplo, este Dipilobotrium pacificum, vamos a encontrar huevos allí en el pool, vamos a tener que observar un opérculo, pero sobre todo un espolón, una pequeña, una pequeña estructura conocida como espolón, y es el que va a servir de carácter para el Diphyllobotrium pacificum. Sí se han reportado casos. Normalmente el ciclo de vida está dado por eh, lobos marinos, pero se ha encontrado en humanos, sobre todo cuando se come pescado crudo. Y este no ha sido tratado en frío, porque el frío sí mata por por varias horas, incluso de 3 a 4 días. El frío mata a las, a las formas inmaduras, pero cuando se come pescado fresco con formas inmaduras, pues obviamente nos va a dar Diphyllobotrium pacificum, que normalmente está en los lobos marinos. Aquí tenemos, por ejemplo, Diphyllobotrium pacificum, se ve la línea, nosotros hemos visto la línea, pero sobre todo hemos visto en el escolex los botrios, 2 botrios. Hay otra estructura conocida como PIX, que es una característica dentro de el proglótido grávido. Miren, en este caso el Diphyllobotrium pacífico fue obtenido de un perro. Entonces pasa por huevo adulto, coracidio, procercoide, plerocercoide y un adulto. Aquí tenemos el ciclo de vida. Miren el huevo, el, la forma inmadura inicial, ciliada, te da un procercoide, un plerocercoide. Pescado puede ser alimento para el gato, para el perro, incluso para el propio hombre, y con él se completa el ciclo de vida. Este no lo hemos visto, pero está en la merluza. También se hubiera podido observar los botrios, 2 botrios. Este sí, sí lo hemos visto, Rhodobotrium mesodesmatus. Entonces hemos visto en él botridios. Miren los repliegues, 4 repliegues grandes. Ven el cuello, todo esto es el escolex, no tiene ganchos como tal. Hemos visto el Acanthrobotrium, me parece, y aquí se encuentran botridios con ganchos. Incluso hemos visto la Cintorhynchus, me parece, en el cual hemos visto una fila de, de ganchitos que sirven para el anclaje.
Esto no lo hemos visto, pero también tiene unas probosis con un conjunto de ganchitos, nivel línea. Aquí está, la cintorrincus. La cintorrincus lo hemos visto los botridios, 4. En él también hemos visto estas probosis, estos filamentos con ganchitos que son eversibles. Miren, aquí están y se están liberando al exterior para anclarse. No recuerdo haber visto el estróbilo por completo. Este es un huevo de taénido. Miren la forma de llanta y ven aquí estas líneas. Recuerden que ellos tienen huevos con 6 ganchitos, pero se conocen como oncósferas. Esto no lo hemos visto como tal, un Cysticercus celulosae. Sí tengo una lámina, pero no la he colocado. Antes creía que el Cysticercus celulosae era una especie distinta a la Taenia solium, pero luego se completó el ciclo, dando lugar este inmaduro hacia un adulto. Aquí hay una muestra de un prolótido grávido. Miren todas las ramificaciones uterinas, más de 12, y por lo tanto, al ser más de 12, se considera que es de una Taenia saginata. Estas de Taenia solium son menos de 12, obviamente no se ve por la calidad de la imagen, pero miren todas las ramificaciones uterinas. En el Latania solium y saginata se pueden reconocer en un prolótido maduro el poro genital. Nosotros hemos resaltado el poro genital porque hay una lámina de Dipilidium caninum que tiene 2 poros genitales, una a cada lado. Bien, esta es una forma adulta aferrándose en el intestino. No hemos visto Echinococcus granulosus, sobre todo en el caso de la arenillida tídica. Eh, Pueden ir al camal de repente y encontrar hígados de animales totalmente deteriorados por la cantidad de quistes que se albergan. Puede ser que encuentren hígado, también podría ser válido, pero no tenemos. Podríamos también conseguir un Echinococcus granulosus, 2 proglótidos. Miren, este proglótido grávido está roto y está liberando los huevecillos. Dipilidium caninum, resaltar los 2 poros genitales. Ellos tienen un rostelo muy chiquito y 2 pares de ventosas. Aquí está mejor, el otro no se veía, pero aquí miren, un poro genital y aquí otro poro genital. Entonces, esta es la característica dentro del proglótido eh, maduro de un Dipilidium caninum, sobre todo porque es un proglótido alargado, alargado. Este es un huevo de Immunolepis nana que sí podemos encontrar en el pool de heces el próximo miércoles. Entonces tengan en cuenta 6 ganchitos, pero sobre todo miren lo traslúcido que tiene Immunolepis nana con respecto a Immunolepis diminuta. Entonces pueden ver estas características diminuta y nana, la diferencia es en el Scolex con una corona de ganchos presente y ausente respectivamente. En el caso de Hymenalepis diminuta, miren los testículos, 3 grupos de testículos en cada proglótido, y miren sobre todo el proglótido tiene solo un poro genital, pero este es mucho más achatado, a diferencia de eh, Dipilidium caninum, que es alargado. Okay. Esto sería todo. Ah, estaba olvidando. Miren, en el caso del huevo, hemos dicho que el huevo de los taénidos puede llegar por torrente sanguíneo a cualquier parte. En esta imagen llegó al cerebro y crece tanto como una pelota de béisbol y puede deformar el cerebro. Esta es una tomografía de un niño. Miren, a ver, en el siguiente hay un conjunto de hidátides
Puede ser que ingrese un solo huevo y miren todos los globulillos que están generando. Esta ratita murió de esta forma. Miren, este hámster. Y bueno, eso sería todo. Espero no verlos aburridos. Profesor, una pregunta. No, pues, ya me quiero ir. No, bro, he esperado todavía que termine, bro. Profe, quería preguntarle, usted nos ha mostrado un montón de parásitos y yo quería, bueno, mi consulta era respecto, ¿qué tan, cómo decirlo, qué tan probable es que una persona contraiga estos parásitos o es algo muy difícil de contraer? Como por ejemplo en el pescado que usted mencionaba, cuando Sí, uno come ceviche. ¿Es muy pero va a probable depender o es...? de la dosis infectante. No es lo mismo comerse un huevecillo que comerse 1000. Puede ser que tu sistema inmune esté muy bueno y pueda contrarrestar a ese único organismo. Pero sabemos muy bien que no solo vas a consumir uno, no sabemos si tiene en realidad. Entonces, lo único que sí sabemos es que las carnes deben ser cocidas, no a término medio, sino mucho más, creo que 3/4 es más que suficiente, porque a veces nos gusta ver la carne prácticamente al rojo vivo, no es lo correcto, porque allí podrían estar los cisticercos o pequeños hidátides, entonces no es lo correcto es que se cocine, y en el caso del pescado, pues las cevicherías deberían estar obligadas a congelar el pescado antes de, y en nuestras casas también deberíamos acostumbrar a consumir el pescado congelado. Si creemos que el pescado recién sacado, fresco, tiene otro sabor, pero pues debemos tener cultura también. Debemos ir aprendiendo con el tiempo. Bien, profesor, gracias. ¿Alguien más? Si no, nos vamos. Leonardo, Profesor, calladito. en los exámenes también nos va a preguntar por la especie en sí. No. No tanto como la especie, si lo hemos visto, probablemente, sino, por ejemplo, Taenia, a qué clase pertenece, o de repente es un verdadero y falso, es un cestodario, entonces ustedes tendrán que marcar verdadero o falso. O de repente es una forma evolutiva de adulto y les estoy colocando un huevo. Entonces, cosas así vienen en el examen. Algunas de verdadero y falso, otras para completar, otras para señalar estructuras, qué estructura señala el puntero, pero solo de las que hemos ido mencionando. He ido resaltando ventosas y algunas características que sirven de valor taxonómico. Glándulas vitelinas, testículos, esas cosas no hemos profundizado porque no es un curso de parasitología. Entonces, con ello, creo que hemos delimitado cuáles son los tipos de preguntas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, gracias. Y nos va a No, compartir la PPT porque en clase dijo que lo hiciéramos acordar y de ahí nos vistió. lo seguiré vistiendo. Bien, voy a tratar de compartirles en realidad. Creo que ya lo tengo en un drive, entonces voy a tratar de compartirles. Lo otro es que no se olviden que esta semana sí o sí son las prácticas con las muestras, con el pool de heces. Si alguno desea ir a algún centro médico y conseguir alguna muestra positiva, sobre todo podría ir al INS o a San Marcos para que les regale o les venda parte de, sobre todo en el área de parasitología. Sería importante porque nuestro pool de heces cada vez se hace más poquito y más poquito y más poquito. Entonces podría ayudarnos a renovar y tendrían una bonificación. Recuerden que la práctica es calificada, si faltan ya no hay otra chance.
Bien, Ok. nos vemos. Chao, chicos, descansen, Gracias, gracias, profesor. Gracias, profesor. estudien. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego, profesor. profe. Chao.